Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su programa El Evangelio Eterno, y en forma especial a aquellos que se han dado cita en el Teatro de la Ciudad de Puebla para acompañarnos en esta semana de conferencias evangelísticas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. También a aquellos que se unen con nosotros a través de la pantalla, queremos darles también una cordial bienvenida y que las bendiciones de Dios les alcancen donde quiera que están. Nos da mucho gusto recibir noticias de ustedes de distintas partes. Sus correos electrónicos al Evangelio Eterno son bien recibidos y agradecemos también por su apoyo, sus oraciones. Que el Señor les bendiga ricamente. Sabemos que hay algunos que nos están viendo desde Chile, desde Argentina, muchos del Perú nos están escribiendo. Hay muchos más también que nos están viendo desde toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, Australia, a los hermanos de Alemania, de España y de otros países. Les damos una cordial bienvenida. Que el Señor les acompañe también a ustedes en esta hora. Y antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el estudio de su palabra. Para aquellos que puedan acompañarme, les invito a que en forma reverente nos postremos delante de Dios. Los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están en señal de reverencia. Nuestro amantísimo Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. A través de Jesucristo, tu único Hijo, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo aquí en nuestro medio. Tú has prometido que donde quiera que 2 o 3 de tus hijos se reúnan para invocar tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Por eso te damos la bienvenida en esta hora. Y humildemente te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro, que podamos escuchar claramente a nuestras espaldas una voz que diga: he aquí, este es el camino, andad por él. Y que tengamos el valor de caminar en ese camino que tú nos indicas en tu palabra, sin torcer a mano derecha ni a mano izquierda. Bendícenos a cada uno en forma individual en esta hora. Tú conoces de nuestras luchas, de nuestros sinsabores, de nuestras tristezas, de nuestros desánimos, nuestras caídas. Pero Señor, también tú sabes de nuestro amor por ti. Tú sabes cuánto anhelamos servirte y hacer tu voluntad. Al mirar a nuestro alrededor cómo está el mundo de podrido, de inmoralidad, de violencia, de crimen, de maldad, y ver que la gente se está consumiendo sin conocerte a ti, te pedimos, Señor, que tú nos uses para traer a esas almas a tus pies antes que sea demasiado tarde. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a aquellos que también se unen a nosotros a través de la pantalla. Y Señor, que al salir de este lugar podamos todos decir: qué bueno fue venir a escuchar la palabra de Dios. Todos estos favores te los pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.
Les invito a abrir el santo libro de Dios, la palabra inspirada por nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando juntos esta semana de conferencias el último mensaje de misericordia de parte de Dios a un mundo condenado, el último llamado de Dios al arrepentimiento. A lo largo de la historia, Dios ha tenido distintos mensajes que ha enviado a su pueblo en esta tierra, pero el que estamos estudiando constituye el último llamado de Dios, porque después de este mensaje no hay otro. Lo que viene después del triple mensaje angélico es la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo para recoger la cosecha de la tierra, para dar su merecido a aquellos que rechazaron el mensaje de Dios y no quisieron venir al arrepentimiento. Vamos a leer este último mensaje de misericordia nuevamente, y ya desde anoche comenzamos a desmenuzarlo, a estudiarlo más a fondo en su significado. Comenzando con Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y dice Juan: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube venía uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Ya nosotros vimos ayer que la cosecha final, la siega de la tierra, es el fin del mundo, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El que viene sentado en la nube es el Hijo del Hombre, y viene a buscar a su pueblo para llevarnos con él. Pero también va a haber una cosecha de la paja para ser quemada, o va a recoger la paja, la va a atar en graneros para quemarla
o la va a atar en manojos para quemarla en el fuego. Eso lo leímos ayer. Justo antes de que el Señor venga en las nubes del cielo, encontramos este triple mensaje angélico, esta amonestación final de parte de Dios. Anoche comenzamos a ver el mensaje del primer ángel. En el mensaje del primer ángel se encuentran tres imperativos, tres verbos en forma de orden, de demanda. Es lo que Dios pide, es lo que Dios proclama, es lo que Él espera. Temed a Dios, dadle gloria y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y lo que hace más urgente, más imperativo, más solemne este triple mensaje angélico y estos tres verbos en imperativo, es que el primer ángel anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado. Todos los profetas de antaño hablaron de que el juicio vendría, que Dios iba a juzgar al mundo con justicia. El sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 y 14 declara: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto como toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así dice Eclesiastés capítulo 12. Dios traerá toda obra a juicio. Está en futuro. Pero el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, igual que dijo Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Pero ahora dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay una diferencia en el estado del verbo. Antes estaba en futuro, ahora el mensaje es: la hora del juicio de Dios ha llegado. El mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8, habla sobre Babilonia y anuncia la caída de Babilonia. Dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque todas las naciones bebieron del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver Babilonia con un mensaje para nuestros días? Babilonia es una ciudad que existió y un imperio que dominó al mundo más de 600 años antes del nacimiento de Cristo. La ciudad de Babilonia cayó en el año 538 antes de Jesucristo, o sea, faltando 538 años para que naciera el Señor Jesús. La ciudad de Babilonia fue destruida o cayó en manos de los medos y de los persas. ¿Qué tiene que ver la caída de Babilonia y por qué Dios manda un mensaje diciendo: ha caído Babilonia? Porque todas las naciones bebieron de su fornicación. Aunque esto parezca no tener una importancia hoy en día, la tiene mucho más de lo que tú y yo nos imaginamos. ¿Qué es Babilonia? El libro de Apocalipsis es un libro profético y como tal utiliza símbolos. Esos símbolos tienen un significado que la misma Biblia nos explica, y a través de esos símbolos podemos entender lo que Dios quiere decirnos. Vamos a ver qué cosa es Babilonia. En Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 17, comenzando con el versículo 1, dice así:
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera. La palabra ramera es español antiguo para prostituta. Eso es lo que quiere decir una ramera, una prostituta. Ven acá, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la ramera, la mujer esta, la prostituta, está sentada sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Es una mujer prostituta que se ha ido a la cama con los reyes, con los gobernantes políticos del mundo, los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han emborrachado, se han embriagado con el vino de su fornicación. Los habitantes de la tierra están borrachos, están confundidos, están afectados porque han bebido el vino que esta mujer les ha dado a beber y los tiene entontecidos, el vino de su fornicación. Qué palabra tan interesante y tan extraña. Sigamos leyendo. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, hasta este momento ustedes podían decir: bueno, ¿qué tiene que ver esta mujer prostituta con Babilonia, la ciudad? Pero resulta que ahora descubrimos que esta mujer tiene un nombre escrito en su frente, y el nombre es Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Si ustedes se fijan en el versículo 18 de Apocalipsis 17, dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, es interesante porque cuando Juan escribió el Apocalipsis, había una ciudad que era la reina de todo el mundo. Era la ciudad que reinaba sobre todas las naciones y reyes de la tierra. Y esa nación era Roma. Era la ciudad que reinaba, era la capital del imperio romano. Pero aquí dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No da duda alguna la interpretación que le da el ángel a Juan. Babilonia la Grande, la ciudad, representa, aquí lo dice, representa a Roma, que está sentada
sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y usted dice, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Porque así como Babilonia cayó 500 años antes de que Cristo naciera, la ciudad de Roma, como capital del Imperio Romano, cayó 500 años después del nacimiento de Cristo. Cristo nació bajo el Imperio Romano. Fue el emperador romano Augusto César el que dio la orden de empadronarse, de ir a un censo donde cada uno tenía que registrarse en su ciudad natal. Y así fue como una joven desposada con un hombre llamado José, el nombre de la Virgen era María, tuvo que hacer el viaje desde el norte de Galilea, en una ciudad que se llamaba Nazaret, hasta el sur de Judea, una aldea que se llamaba Belén, porque allí había nacido y tenía que empadronarse. El emperador romano había dado esa orden, Augusto César. Cristo nació bajo el imperio de Augusto César. Fue bautizado a los 30 años de edad cuando estaba de emperador romano Tiberio César. Todo esto está registrado en la historia y está también mencionado en el Evangelio. Cristo murió bajo el gobierno de Tiberio 3 años y medio más tarde, siendo gobernador de la nación de Judea, pero que era provincia del Imperio Romano. Poncio Pilato, gobernador romano. Roma era la ciudad que dominaba el mundo, era la capital del imperio. Pero Roma cayó en el año 476 después del nacimiento de Cristo. ¿Por qué entonces Dios dice, ha caído Babilonia? Y esa Babilonia es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Está anunciando la caída de Babilonia del Antiguo Testamento? No. ¿Está anunciando la caída de la Roma del Nuevo Testamento? No. Tiene que ver justo antes de la venida del Señor Jesús. Algo terrible que habría de acontecer justo antes de la venida del Señor. Ahora tenemos que investigar más a fondo lo que es esto, porque la mujer ramera, prostituta, está sentada sobre una bestia escarlata, y el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Déjenme decirles nuevamente, en lenguaje profético o simbólico, una bestia representa un poder político, representa un gobierno totalitario, o sea, un gobierno dictatorial, representa un imperio que domina a la gente. Por ejemplo, en el libro de Daniel se mencionan 4 bestias. La primera un león, la segunda un oso, la tercera un leopardo y la cuarta una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Esto lo pueden leer ustedes en el libro de Daniel en el capítulo 7. Y muchos dicen, ay, pero esto de bestias, esto yo no lo entiendo. Miren, no es tan difícil porque el ángel lo explicó. Dice Daniel capítulo 7, versículo 3: 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. La primera era como un león. Versículo 5: la otra bestia, la segunda, era semejante a un oso. Versículo 6: después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Versículo 7: y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte,
que tenía dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras las pisoteaba con sus pies, y era diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Una cuarta bestia. Ahora, ¿qué son estas bestias? Bueno, si ustedes dan vuelta a la página, en el capítulo 7 del libro de Daniel, dice que uno de los ángeles que asistían vino a explicarle a Daniel el significado de esto. Dice el versículo 16: me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 19: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras bestias, espantosa, etcétera. Y entonces dice en el versículo 23: y me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente a los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. La cuarta bestia es un cuarto reino. Así que una bestia, en lenguaje profético, representa un reino, representa un gobierno, representa un imperio. Y miren qué sencillo. No es nuestro estudio en esta noche hablar de esas 4 bestias que están en el pasado, pero hay una bestia justo antes de la venida del Señor Jesús. Y no estamos hablando ahora de un animal que anda suelto por la calle, estamos hablando de un poder político, de un gobierno que va a dominar el planeta Tierra. Las 4 bestias eran: el león representaba a Babilonia, el imperio babilónico, que dominó al mundo del año 605 antes de Cristo hasta el año 538. La segunda bestia, representada por el oso, fue el imperio que le siguió, el imperio de los medos y los persas, que dominó al mundo desde el año 538 hasta el año 331 antes de Cristo. Luego vino una tercera bestia, un imperio mundial que se extendió grandísimamente. El primer rey de ese imperio se llamó Alejandro Magno y fue el imperio de los griegos. El imperio de los griegos tuvo tremenda influencia en el mundo. Hasta el día de hoy, muchas de las palabras que nosotros usamos, como por ejemplo Angelópolis aquí en Puebla, nos vienen de los griegos. Ángel quiere decir mensajero y polis quiere decir ciudad, ciudad de los ángeles. Eso es lo que significa Angelópolis. Ese es idioma griego. El griego tuvo tanta influencia porque dominó al mundo desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168, cuando fue dominado el imperio griego por el imperio romano. La cuarta bestia que dominó al mundo y fue la más terrible, la más fuerte, dice que todo lo despedazó. El imperio romano fue férreo como el hierro. Fue durante el imperio romano que nació nuestro Señor Jesucristo, que vivió y que murió. Y el imperio romano siguió gobernando el mundo por 450 años después de la muerte de Cristo. Esa fue la cuarta bestia, Roma, el imperio romano. Y hay mucho más en esa profecía que no lo vamos a ver en esta noche. Solamente les estoy mencionando esto para que entendamos el lenguaje profético de la Biblia. En el libro de Apocalipsis, una bestia representa un poder político, un gobierno, un imperio que habría de dominar el mundo. Vamos ahora a Apocalipsis otra vez, en el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice en el versículo 1 en adelante: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Recuerden, esta bestia, un poder político, va a dominar sobre todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Es un poder mundial, un poder global, que incluso se va a hacer adorar como si fuera Dios, porque dice: y la adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos adoraron a la bestia? ¿Cuántos? Bueno, casi todos. Ahí dice: todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora, aquí nos está hablando de algo tremendo, un poder político, pero también un poder político religioso, que iba a dominar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este poder, cuando digo político, porque una bestia es un poder político, pero también es un poder político religioso, porque se va a hacer adorar. Y dice que los moradores de la tierra le van a adorar. Y también dice que se le dio una boca, abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que este poder de la bestia tiene que ver con asuntos religiosos, porque se mete contra Dios, se mete contra los santos de Dios a perseguirlos, y se mete también a hacer guerra contra el pueblo de Dios y a vencerlo. Ustedes ven que estamos viendo asuntos muy serios. Estas son cosas que, como vamos a ver esta semana, están en este mismo momento en su proceso de desarrollo. Escuchen lo que estoy diciendo. Ese poder que va a dominar al mundo está consiguiendo más y más la autoridad para gobernar. Y como vamos a ver esta semana, todos los moradores de la tierra van a adorar este poder, menos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Así que Dios dice que si alguno adora a la bestia, va a tener que tomar de su ira, de las copas de ira.
Pero por otro lado, la bestia también va a mandar a adorar, va a mandar a matar a todo el que no la adore. Miren lo que dice en el versículo 15 de Apocalipsis 13. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Te gustaría saber lo que es la marca de la bestia? ¿Cuántos quieren que les diga lo que es la marca de la bestia? A ver. ¿Quisieran saber lo que es el número de la bestia? ¿Qué simboliza el 666? ¿Cuántos quisieran saber? A ver. Bueno, van a tener que seguir viniendo esta semana, porque recién estamos en el mensaje del primer ángel, y ese está en el tercer mensaje angélico. Solo les estoy dando un vuelo de pájaro para que ustedes vean cuán importante es este mensaje. Ahora, volviendo a Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel llama a adorar al creador de los cielos y de la tierra, pero el mensaje del tercer ángel amonesta contra adorar a la bestia y a su imagen. Quiere decir que lo que está en juego en el último mensaje de Dios es la adoración. ¿A quién adoraremos? Dios pide que adoremos al creador de los cielos y de la tierra, pero el hombre demanda que se adore al hombre, al poder supremo en esta tierra que va a dominar toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hay de aquel que no respete el poder establecido en esta tierra. Hay de aquel que no le rinda homenaje. Hay de aquel que no le adore. Porque como ya leímos, primero va a haber un boicot económico. Nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Pero se va a poner más grave, porque no solamente no van a poder comprar ni vender, y quién puede subsistir en este mundo sin comprar ni vender. Imagínense cuando no les vendan ni luz, ni gas, ni agua, ni medicina, ni comida, ni gasolina. ¿Quién puede subsistir en este mundo? Es un boicot. Y ya vamos a hablar de esto, vamos a ver cómo esto se va a lograr. ¿Saben ustedes que ya está la tecnología para poder hacer esto? Y esto de marcar la frente y la mano, ¿saben ustedes que ya hay un chip que se puede colocar debajo de la piel, en la mano o en la frente? Y ahí viene toda la información de la persona. Bueno, no me voy a adelantar, me estoy adelantando a esto, pero estamos hablando de algo muy serio. ¿A quién adoraremos? ¿Serviremos al Dios del cielo o serviremos a la criatura, al hombre? ¿Serviremos al creador o serviremos a la criatura? ¿Obedeceremos a Cristo u obedeceremos al anticristo? Porque quiero que sepan que la bestia, otro nombre para ese poder, es el poder del anticristo. Y de eso vamos a hablar esta semana. ¿A quién adoraremos? Lo que está en juego aquí es la adoración. Y en el corazón del mensaje de los tres ángeles, el primero es adorar a Dios. El último es: ay, si adoras a la bestia, porque vas a beber del vino de la ira de Dios y vas a ser atormentado con fuego y azufre. Ahora, Dios no hace esto nomás para amenazar.
Dios hace para amonestar, para que no tengamos que ser quemados, que no tengamos que beber las copas de la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas. Dios nos amonesta de antemano, como vimos anoche, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie tenga que ser quemado. Es más, la Biblia dice que se va a quemar la gente en el fuego del infierno, pero que Dios no preparó el fuego del infierno para los seres humanos. Miren, busquen San Mateo en el capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Allí está explicado cuando Cristo viene a hacer juicio y todas las naciones han de comparecer delante de Él. Versículo 31 en adelante. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero entonces dice en el versículo 41: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién es que Dios tiene preparado el fuego del infierno? Para el diablo y los ángeles que se rebelaron con él, los demonios. Para ellos está preparado el fuego del infierno. Por cierto, hay mucha gente que cree que el diablo es el que está con una horquilla y está allí echándole leña al fuego en el infierno. No se crean esa mentira. El diablo no es el que está quemando a las almas en el infierno. El diablo es el que se va a quemar en el fuego del infierno. Oh, sí. Eso de que el diablo está con una horquilla ya removiendo el fuego en el infierno, eso es todo mentira. Eso es todo un mito. Miren lo que dice la Biblia con respecto al diablo. Apocalipsis capítulo 19. Dice el versículo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ah, mis queridos amigos, les estoy dejando espiar al final de la historia. A veces cuando nosotros leemos un libro muy interesante,
como que queremos ver cómo termina, ¿verdad? Y nos vamos a la última hoja para ver cómo termina. Pues yo les estoy dejando ver cómo termina la última página de la Biblia. La bestia y el falso profeta van a ser lanzados vivos en un lago que arde con fuego y azufre. Pero miren quién más. Versículo 10 del capítulo 20:10 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que el diablo va a ser lanzado en el lago de fuego junto con la bestia y junto con el falso profeta. No se crean el cuento de que el diablo es el que está azuzando el fuego del infierno para que se quemen las almas. El fuego del infierno está preparado, dice el Señor Jesús, para el diablo y sus ángeles, porque Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Ya lo leímos anoche en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Primera de Timoteo 2:4 claramente declara el apóstol San Pablo: esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú seas salva. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero tristemente no todos los hombres van a ser salvos. ¿Y por qué? Porque no quieren escuchar el mensaje de amonestación. Miren, si Dios manda decir: si alguno adora a la bestia y a su imagen, va a ser quemado con el diablo y con la bestia y con el falso profeta en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces es que Dios no quiere que nos quememos. Él quiere que al saber esto no caigamos en el engaño de adorar a la bestia y a su imagen. Por eso nos manda este mensaje. Bien, lo que estamos hablando en esta noche es de la adoración. Dios nos creó como seres humanos inteligentes, a diferencia de los animales que solamente actúan por instinto. Los animales no pueden pensar, los animales no pueden decidir, los animales no pueden razonar, tampoco pueden amar u odiar. Nosotros decimos que el perrito nos ama. Y sí, a veces los animales tienen sentimientos que se parecen a los seres humanos, porque son leales a sus amos. Pero realmente no es amor en el sentido que nosotros lo entendemos. Ellos reaccionan así cuando los alimentan, cuando los tratan bien. El hombre, sin embargo, fue hecho con la facultad de amar. El hombre fue hecho con la facultad de escoger, de pensar, de razonar, de decidir. Dios le dio al hombre libre albedrío, y dentro de las cosas que Dios le dio al hombre al crearlo, le dio la facultad de adorar. Y usted dice: ¿qué es esto de adorar? Pues déjame decirte, en el corazón de todo ser humano hay un deseo intenso de adorar. Y tú dices: ¿cómo es eso? Sí, lo dijo el poeta nicaragüense Rubén Darío: en el corazón del hombre hay un vacío que solo se llena de Dios. Dios nos hizo criaturas que anhelamos adorar. Si el hombre no conoce a Dios, se postra delante de un palo, delante de un árbol, delante de una piedra, adora al sol, adora a la luna, adora a los astros,
como nuestros antepasados aquí en México o los que habitaban en estas tierras, la época de los mayas, la época de los aztecas, ellos también adoraban, se buscaban a quién adorar. Los africanos en medio de la barbarie del África también adoran al trueno, adoran al sol, adoran al árbol, porque Dios nos creó. Y esto es algo que no pueden discutir ni aún los antropólogos, porque déjenme decirle, en todos los pueblos de la tierra usted va a ver que la gente se buscó algo o alguien a quien adorar. Viene dentro del corazón del hombre. Por eso Dios dice: temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios nos llama a adorarle a Él. Es el único que merece adoración. Es el único que merece la honra y la gloria, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, porque Él nos formó, porque Él y solo Él es Dios. Pero el hombre, si no adora a Dios, va a terminar adorando a otra cosa que no es Dios. Y aquí Dios nos amonesta contra la adoración a la bestia. El mensaje del segundo ángel, que habla de Babilonia, desenmascara el origen de la adoración falsa. Y dice: ha caído Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando estudiemos el mensaje del segundo ángel, y yo creo que ya mañana o a más tardar pasado mañana llegamos al mensaje del segundo ángel, vamos a ver lo tremendo que es el origen de la adoración falsa, de la religión falsa, de dónde viene esto de adorar al sol, de adorar a los astros, y cómo es que está difundido en todas partes de la tierra. Pero es más que eso, se van a sorprender, porque el diablo ha infiltrado la falsa adoración aún dentro del mundo cristiano. Y ya que estamos hablando de adoración, nuestra primera noche nosotros vimos dos símbolos de adoración en la vida de dos hijos de Adán, Caín y Abel. Y ustedes recordarán que Dios no aceptó la adoración de Caín porque no era de acuerdo a su voluntad, y aceptó la adoración de Abel porque era lo que Dios había pedido. Dios no acepta una adoración que no esté de acuerdo a lo que Él ha pedido. Y Él nos dice en su palabra cómo Él quiere que le adoremos. Y hay de aquel que no le adora como Él pide que le adoremos. La gente dice: bueno, si yo adoro a Dios, no importa cómo lo haga, de todos modos Dios lo va a aceptar. Pero ya vimos que Dios no acepta una adoración que no sea como Él lo pidió. ¿Por qué? En esta noche vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo es que Dios requiere que sea la adoración, ya que el mensaje del primer ángel dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. San Juan, en el capítulo 4, cuenta la historia de cómo Jesús llegó a una ciudad que se llamaba Samaria. Y en Samaria vivía un grupo de judíos que estaban continuamente en guerra contra sus hermanos de Jerusalén. Les explico un poquito. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, y el punto focal era la adoración, porque uno decía que hay que adorar de una manera y otro que hay que adorar de otra manera, y se dividió el judaísmo sobre ese punto. Vamos a leer un poquito en San Juan capítulo 4. Jesús llega a Samaria y se encuentra con una mujer samaritana que viene a sacar agua del pozo de Samaria. Ahora, esto es muy interesante. Yo he estado varias veces en Israel y he estado en el pozo de Samaria. Ese pozo lo construyó Jacob, el nieto de Abraham.
Y es tan antiguo ese pozo y viene desde la época de Jacob. Él lo construyó hasta el día de hoy. Sacan agua de ese pozo. Ha durado siglos y siglos. Dice aquí, versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: ¿me das de beber? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ahí está la discordia que había entre estos dos pueblos, y eran todos judíos. Eran del mismo pueblo, pero no se llevaban, de la misma nación, pero ni se hablaban entre sí. Eran enemigos a muerte. Y todo por la adoración. Respondió Jesús y le dijo, versículo 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer se espantó y le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Imagínense, el Señor Jesús le leyó la vida como un libro abierto. Le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora la mujer, como se sintió aludida y se sintió descubierta, sacó un punto que siempre terminaba en discusión entre judíos y samaritanos. Ya que tú eres profeta y sabes todo, dime, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer tiró la piedra, prendió la mecha. El problema entre ellos era la adoración. ¿Por qué? Porque los samaritanos decían que había que adorar en ese monte. Era el monte de Gerizim, donde cuando Moisés había traído al pueblo y Josué lo introdujo a la tierra prometida, y en ese monte se habían leído las tablas de la ley y se había leído lo que Dios había dado de instrucciones. Pero cuando se dividió el reino del norte y del sur, los judíos fueron llevados al cautiverio, los samaritanos también fueron llevados al cautiverio, pero quedó un grupo de personas
quedaron adorando allí y no iban a Jerusalén, porque Jerusalén estaba destruida. Y dijeron, aquí se puede adorar, Dios está en todas partes y yo puedo adorar a Dios aquí. Nuestros padres dicen que aquí en este monte se puede adorar, pero ustedes los judíos dicen que nomás en Jerusalén se debe adorar. Ahora, Dios había dicho que en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el monte de Sión, allí se pondría su templo y allí vendría toda carne a adorar delante de él. 3 veces al año se tenían que presentar todos los hijos de Dios a adorar en Jerusalén, en el santuario, en el templo que estaba sobre el monte de Sión, en el mismo lugar donde Abraham había sacrificado a su hijo y donde Dios proveyó el cordero para que el muchacho no muriera. Dice aquí, ¿dónde se debe adorar? Y miren la respuesta de Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que tiene que venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué tremenda conversación. Pero en esta conversación queremos hablar de la adoración. Jesús dijo, ni aquí ni allá, sino que Dios busca que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, hoy en día hay millones de personas que van a santuarios a adorar a Dios porque piensan que en ese lugar van a tener la bendición, que en ese lugar van a tener penitencias por sus pecados o indulgencia. Y hay personas que hacen grandes gastos para ir a Roma o a Fátima o al cerro del Tepeyac para adorar. Pero Jesús dice que los verdaderos adoradores han de adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Dios es espíritu y Él no quiere que le adoremos sino en espíritu. Ahora, ¿qué es adorar a Dios en espíritu? Es interesante que la palabra de Dios nos indica cómo Dios quiere que le adoremos. Si nosotros vamos a la santa ley de Dios, esta ley que fue promulgada por Dios mismo cuando Él descendió sobre el monte Sinaí, fue promulgada en medio de truenos y relámpagos. Allí nos indica lo que Dios dice con respecto a la adoración, y es su santa ley. Ay de aquel que no siga lo que Dios dice con respecto a la adoración. Miren, si ustedes buscan en Éxodo, en el capítulo 19, nos dice en el versículo 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y el sonido de la bocina era muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento,
y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta iba en aumento, aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. En ese espectáculo pavoroso y tremendo, cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí, Él promulgó lo que nosotros como cristianos conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, y tienen que ver sobre cómo nosotros adoramos a Dios y cómo tratamos a nuestro prójimo, porque Jesús dijo que toda la ley se resume en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa ley que Dios promulgó nos enseña cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra escritas con su propio dedo. La primera tabla contiene los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra adoración, nuestra reverencia y nuestro amor hacia Dios, cómo adorarle a Él, cómo servir a Dios. La segunda tabla, que contiene los últimos 6 mandamientos, tiene que ver con nuestro deber a nuestro prójimo, cómo amar, cómo servir a nuestro prójimo, cómo llevarnos bien con Dios y cómo llevarnos bien con el hombre. Hoy solamente vamos a leer lo que tiene que ver con la adoración, comenzando con el versículo 1 del capítulo 20, porque aquí se nos enseña cómo Dios quiere que le adoremos. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. En el primer mandamiento Dios se identifica como lo que Él es. Yo soy Yahvé, Jehová tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios demanda adoración absoluta. Dios espera que le adoremos tan solo a Él. Él no comparte su gloria ni su adoración con ningún otro. Él dice: yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero así como el primer mandamiento nos dice que solo debemos adorar al Dios creador, el segundo mandamiento dice, versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Alguno aquí presente en esta noche tiene un ejemplar de las Santas Escrituras que se conoce como la Biblia católica?
¿Hay alguno aquí que tenga un ejemplar de la Biblia católica? ¿Aquí la tienen? ¿Serían tan amables en prestármela un momentito? Esta es la Biblia católica con los libros deuterocanónicos, la versión popular. Y voy a leer este mismo mandamiento ahora directamente de la Biblia católica. Dice así: no te hagas. Voy a leer el primer mandamiento también. Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castigo la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Muchas gracias. Gracias por compartir la Biblia católica conmigo. Ustedes ven que dice exactamente lo mismo. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe que nos hagamos figuras, imágenes, ídolos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y no podemos representar a Dios a la manera de un hombre. Es más, Dios no quiere que tratemos de representarle. Si ustedes miran en Deuteronomio se repite esta misma ley. En el capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, dice Moisés: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb. Horeb es el monte de Sinaí. No con nuestros padres hizo este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Esto es lo que Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni figura, ni imagen alguna de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante las imágenes, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Yahvé no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Es interesante porque, según el catecismo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es no jurar su nombre en vano, y el tercero es santificar las fiestas, y el cuarto es honrar a padre y madre, y así siguen.
Pero como Dios lo escribió con su propio dedo, el primer mandamiento es no tener otros dioses aparte de Él. Y el segundo es no hacerse imágenes, ni figura, ni escultura alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ahora, hablando yo con un sacerdote amigo mío, le pregunté sobre esto. Le dije, ¿y cómo interpretan ustedes esto que Dios dice ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra? Cuando en las iglesias hay imágenes de la Virgen, hay imágenes de Jesucristo, hay imágenes de los santos, y el mandamiento dice ni de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Él me dice, bueno, esto se refiere a no hacerse imágenes del sol, de la luna, de los astros, como los paganos que tenían ídolos. Eso es lo que se refiere arriba en el cielo. Y abajo en la tierra, pues a reptiles, a aves, como tenían los egipcios. Y debajo de la tierra en el agua, pues los peces, como tenían los paganos que adoraban al dios pez y al dios buey y al dios víbora y al sol y a la luna. Y yo me quedé pensando en eso y dije, ¿cómo será que Dios entendió esto? ¿Cómo lo entendieron los hijos de Dios? ¿Cómo lo entendió el Espíritu Santo cuando Él dijo en el mandamiento muy claro, no te harás imágenes, ni te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto? Y leyendo en el libro de Deuteronomio, encontré lo que Dios dice a través de su Espíritu Santo por Moisés. Deuteronomio capítulo 4. Dice allí en el versículo 10: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Lo mismo que dice el mensaje del primer ángel: temed a Dios. ¿Cómo es que hay que temer a Dios? Y dice aquí, para que me temiesen todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaran a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros desde en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Miren qué interesante lo que dice Moisés. Oísteis la voz, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pensáis o pasáis a tomar posesión de ella. Pero miren ahora lo que dice Moisés: guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Guárdense, cuídense, porque no vieron ninguna figura cuando Dios se apareció. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfigie de varón o hembra, o figura de animal que está en la tierra, o figura de ave alguna alada que vuele por el aire, o figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra,
ni figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva, porque Jehová tu Dios no te lo ha permitido a ti. Ahora miren, Dios es muy claro allí cuando habla, dice: ni figura ni del sol, ni de la luna, ni de los animales, ni de las aves, ni de los peces, pero no te vayas a hacer figura, no te vayas a hacer imagen, ni escultura, ni de varón, ni de mujer, porque no viste ninguna figura cuando Dios habló contigo sobre el monte. Dios es espíritu, y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Todas las naciones paganas se hicieron esculturas, figuras, imágenes. Todas las naciones no cristianas se han hecho ídolos que adoran. Los romanos, por ejemplo, tenían ídolos de sus héroes, que eran hombres que habían sido muy valerosos, guerreros, pero que al morir llegaban a ser como dioses, y entonces les hacían imágenes a sus antepasados y los adoraban. Los romanos creían que cuando un ser humano moría, su espíritu ascendía al panteón, y entonces le adoraban en el panteón. El panteón quiere decir la morada de todos los dioses. Panteón en latín quiere decir morada de todos los dioses. Pero qué interesante que nosotros hoy en día le llamamos panteón al cementerio. ¿Por qué? Porque los romanos creían que sus héroes muertos que estaban enterrados eran dioses que habían ascendido al panteón, y entonces los iban a adorar en el lugar donde estaban enterrados, y de allí que panteón, la morada de los dioses, llegó a usarse para el cementerio, porque creían que sus héroes habían llegado a ascender al panteón, y el panteón no era el cementerio, sino era la morada de los dioses en el cielo, y allí los adoraban, le hacían imágenes, se postraban delante de ellos, hasta les llevaban comida a las tumbas. Y los romanos tenían un día que se llamaba el día de todos los dioses y el día de todos los muertos. Estamos hablando de la religión romana pagana, los que adoraban a Júpiter, adoraban a Zeus, adoraban al dios Marte, adoraban a todos los dioses del cielo. Para ellos Marte no era solo un planeta que adoraban, era un valeroso guerrero que había dado su vida defendiendo a la nación, y al morir había ascendido y había tomado posesión de Marte. Por eso adoraban al planeta Marte, pero era un dios, el dios de la guerra entre los romanos. Y ese día de todos los muertos y de todos los dioses lo celebraban los romanos paganos el 1 y el 2 de noviembre. ¿No les resulta a ustedes interesante que hoy en día en el mundo cristiano ese día se dedique para el día de todos los santos y de todos los difuntos? ¿No les parece a ustedes raro que aún hasta el día de hoy en el mundo cristiano cristianos vayan al panteón y hasta le lleven comida a sus seres queridos muertos? Hay lugares donde aún lo hacen. ¿De dónde viene todo esto? Oh, esperen que lleguemos a estudiar lo que es Babilonia y cómo todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y ahí vamos a entender muchas de las cosas que nosotros vemos hoy en día, pero que la palabra de Dios lo prohíbe, y lo prohíbe terminantemente.
dice que esto es abominación a Dios. Y Dios no soporta ese tipo de culto o adoración. Ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las costumbres de aquellas naciones, según las abominaciones. Miren lo que Dios le llama abominaciones. Algo que Dios abomina, algo que Dios detesta. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, o quien rece a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto Dios le llama abominación. Pero también al culto a las imágenes, la palabra de Dios le llama abominación. Busquen por favor en el libro de Jeremías, en el capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, no aprendáis las costumbres de los pueblos, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque los pueblos les teman, porque las costumbres de los pueblos, las tradiciones de las naciones son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril. Con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Están derechos como una palmera, no hablan, son llevados sobre los hombros porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Ahí está el mensaje del primer ángel: temed a Dios, el único que merece adoración. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos, ninguno hay semejante a ti. Todos se infatuarán, se entontecerán, enseñanza de vanidades. Es el leño. El leño es el pedazo de madera ante el cual millones de personas se arrodillan. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los visten de azul y de púrpura, obras de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, aleluya. Él es el Dios vivo, Él es el Rey eterno. Su ira hace temblar la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Así les dirás: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, el que extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y él hace subir las nubes de lo postrero de la tierra.
hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. No hay espíritu en la imagen, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Oh, la palabra de Dios es muy clara. Dios aborrece el uso de imágenes para el culto sagrado, porque Él es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No podemos ir en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y saben lo que más me impresiona, y esto lo digo con mucha tristeza: el mandamiento que Dios escribió con su propio dedo y se lo entregó a Moisés en tablas de piedra, que era guardado en el arca del pacto, en el lugar sagrado de la presencia de Dios. Cuando tú lees hoy en día el decálogo, tal cual como aparece en el libro que se usa para enseñar a nuestros niños cuando se están preparando para hacer primera comunión, se llama el catecismo, está eliminado del catecismo, no está. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo dice no jurar su santo nombre en vano. El tercero dice santificar las fiestas, y el cuarto dice honrar a padre y madre, no matar. Y ahí sigue. Pero en la palabra de Dios el primer mandamiento es no tendrás otros dioses, y el segundo es no te harás imágenes, ni escultura, ni figura alguna, no te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. El tercer mandamiento dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y el cuarto dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así está escrito en la ley de Dios, pero nos los han cambiado, lo han quitado completamente. ¿Quién tiene la autoridad para quitar un mandamiento que Dios mismo escribió con su propio dedo? Esto es algo grave. Ahora, Dios manda un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios, así como dice este mandamiento, así como dice Jeremías 10. Tened temor de Jehová, no de las imágenes, porque las imágenes no pueden hacer ni bien ni mal. Dios quiere que le adoremos en espíritu, que vengamos a Él directamente, que le veamos por la fe en el santuario celestial, pero no que vengamos a santuarios humanos a postrarnos delante de imágenes. Un texto más, porque ya el tiempo se nos acaba. Salmo, esto es el Salmo 115. Dice en el versículo 3: nuestro Dios está en los cielos, alabado sea su nombre. Todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Esta es la insensatez de las imágenes. Yo entiendo que hay muchos que dicen: bueno, no adoramos a las imágenes, solamente nos ayudan
a pensar en aquel que representa la imagen. Pero si Dios dijo no te harás imagen, ¿cómo puedo yo violar el mandamiento de Dios haciendo una imagen? Si el mandamiento no solamente dice no adores las imágenes, sino no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni escultura, ni figura alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Es violación del mandamiento de Dios aún tener imágenes, aún fabricarlas, hacerlas. ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Por qué han engañado a nuestro pueblo hispano? Miren, yo lo digo con dolor. Fui a visitar el cerro del Tepeyac. Estacionamos el automóvil debajo de la basílica. Y lo que vi allí me partió el alma. Decenas y decenas y decenas de negocios vendiendo vírgenes de todos los tamaños, de todos los precios, de todos los materiales, todo tipo de vírgenes, pero no cientos, miles y miles de vírgenes, desde las que vendían a 10 pesos hasta unas que costaban miles y miles de pesos, y la gente comprando imágenes, cuando hay un Dios vivo que quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué nos han engañado de esta manera? ¿Por qué no han enseñado al pueblo la verdad de la palabra de Dios? Cristo dice: mujer, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo nos dicen que podemos ir a Dios? A través de otros mediadores, cuando la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, es explícito: nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué entonces invocar el nombre de otros? ¿Dónde en la Biblia, dónde en el Evangelio de Cristo encontramos que Jesús enseñó a pedir al Padre a través de otro, a venir en el nombre de otro que no sea el nombre de Él? Y lo digo con mucho respeto, pero con dolor en mi corazón. Se ha hecho del recuerdo de una bendita y santa mujer, la madre de nuestro Señor Jesucristo, un negocio, porque la venden de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los materiales, y es un negocio lucrativo. Y en cada país tiene su virgen. ¿Cuántas vírgenes hay? ¿No es una sola? Entonces, ¿por qué está la Virgen de Montserrat, y está la Virgen de Guadalupe, y está la Virgen de Luján, y está la Virgen de la Caridad del Cobre, y está la Virgen de Fátima, y todo el montón de vírgenes? Y se ha hecho un negocio de la memoria de los santos, vendiendo imágenes, cuando la palabra de Dios dice: no te harás imágenes, no te postrarás, solo al Señor tu Dios adorarás, solo ante Él te postrarás. Oh, que Dios nos ayude, porque tristemente estamos viviendo en un mundo que ha perdido su fe. La mayoría de la gente ya ni siquiera va a ninguna iglesia, y los pocos que todavía van a una iglesia han sido engañados por el enemigo para postrarse delante de imágenes. Pero Dios va a tener un pueblo en esta tierra. Y termino en esta noche de vuelta en Apocalipsis 14. Este mensaje es tremendo. Temed a Dios, dadle gloria,
porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero entonces dice en el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigo, amiga que me escuchas, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el único que merece adoración y tributo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo capítulo 2, que leímos hace un momento, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero miren cómo sigue el versículo siguiente. Esto es Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Pablo dice: Dios me hizo predicador y apóstol para anunciar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único que nos puede salvar, porque es el único que dio su sangre en rescate por ti y por mí. ¿Cuántos mediadores? ¿Cuántos? Un solo mediador. Que Dios nos ayude a entender la verdad, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay cosas muy serias y estamos recién comenzando a estudiar el mensaje de los tres ángeles. ¿Entienden por qué ahora están comenzando a entender por qué Dios manda este mensaje para que sea proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Porque todas las naciones han bebido del vino de el entontamiento, como en el libro del profeta Jeremías: están borrachos, están atontados, no saben que están engañados y en tiniebla. Pero Dios envió un mensaje para despertar a los habitantes del planeta Tierra. Si yo lo acepto, seré salvo, pero si lo rechazo, no habrá excusa delante de Dios de decir que no supe, porque Dios en su misericordia quiso salvarte. Y Él dice: venid a mí todos los términos de la tierra, que yo soy Dios y no hay más. El único Salvador es Cristo, el único que puede limpiarte, perdonarte, darte un nuevo corazón y una nueva vida. El Espíritu Santo te está hablando a ti en esta hora, y yo te pregunto: ¿qué harás con esta verdad que Dios te ha revelado en esta noche? ¿Qué harás con lo que tú has escuchado? ¿Lo echarás en saco roto o aceptarás lo que Dios te dice? Yo sé que para algunos que están aquí esto es difícil, como lo fue para mi abuelita. Mi abuela Magdalena tenía un altar en su casa y tenía no solo la Virgen y el crucifijo, pero todo un altar para todos los distintos santos, y a todos les prendía velas. En el pueblo donde ellos vivían era un rancho, no había parroquia, y el sacerdote venía a hacer misa en su casa. Allí celebraba la misa. Mi abuela llevaba anotados los niños que nacían para que cuando viniera el sacerdote los bautizara todos juntos. Y también cuando alguien moría y no estaba el sacerdote para hacer la extrema unción, él le había autorizado a mi abuela a hacer los santos óleos antes que muriera la persona, para que muriera en paz. Cuando alguien se casaba,
Mi abuela llevaba el registro, y cuando llegaba el sacerdote a su casa llamaba a todas esas parejas que se habían casado por el civil o simplemente se habían juntado, y las traía y les decía: vengan, arreglen su vida con Dios, arreglen, viene el sacerdote, cásense como Dios manda. Esa era mi abuela. Pero un día alguien llegó a su casa y ella, católica ferviente, le compró una Biblia católica a ese vendedor de Biblias, y ella atesoró ese libro y dijo: ahora tengo la palabra de Dios, y comenzó a leerla y le encantó lo que iba aprendiendo. Se emocionó con las historias de la Biblia, pero llegó a la santa ley de Dios, y qué sorpresa fue para ella encontrar un mandamiento en la misma Biblia católica que decía: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Y sabes, mi abuela sacó todas las imágenes de su casa, las eliminó, porque dijo: yo obedezco a Dios. Ahí no termina la historia, mañana les termino la historia. Pero cuando vino el... Sí, no, ustedes no saben lo que pasó. Y cuando vino el sacerdote, ella le preguntó: Padre, ¿por qué no nos han enseñado la verdad? Era un sacerdote español. Y le dijo: hija mía, es que la gente es ignorante, y si no les ponemos algo delante no pueden adorar a Dios. Necesitan ver algo para adorar a Dios. Y mi abuelita le dijo: ¿y por qué no les enseñan que Dios dice que eso no está bien? ¿Por qué nos han engañado? Y había algo más que no les voy a contar hoy, porque mañana vamos a hablar de otro tema de este mensaje del primer ángel, y les voy a terminar la historia de lo que pasó con mi abuelita Magdalena. Puede ser que haya alguien aquí sincero de corazón como mi abuelita. Alguien que en esta noche ha sentido que le han arrancado la venda de sus ojos. Y saben, duele. Duele cuando uno ha estado con los ojos tapados y de pronto le arrancan la venda. Y no duele tanto que le despeguen la venda, sino lo que hiere es la luz. Si una persona ha tenido los ojos tapados por una operación por mucho tiempo y le arrancan, le sacan la venda, duele la luz, es un dolor tremendo. Yo te pregunto a ti en esta noche: ¿preferirías seguir en tinieblas con tal de que no te duela la verdad? ¿O prefieres la verdad aunque duela? No puedes decir que lo que yo te he enseñado en esta noche son palabras mías, porque todo lo que te he mostrado lo he sacado de este santo libro. Te pregunto a ti en esta noche: ¿a quién vas a seguir? ¿A Jesús o al hombre? ¿La fe de Jesús o las tradiciones de los pueblos? ¿Vas a seguir al Dios creador o vas a seguir a la criatura? ¿Vas a adorar a Cristo, o cuando venga la prueba final bajo la bestia vas a terminar adorando la bestia? Porque déjame decirte, este mensaje te está preparando para lo que viene. Y si no aceptamos paso a paso lo que Dios nos revela en su palabra, llegaremos a aceptar la mentira y adorar a la bestia en lugar de al creador de los cielos y de la tierra. Que Dios te ayude.